doctora, continuando la conversación, que está súper interesante. Estábamos hace un momento hablando un poquito que está muy bueno, esto está muy sabroso. Yo soy de los que piensa que el sistema de salud, no solamente de este país, de muchos países, actúa cuando ya el problema explotó. O sea, ya tenemos esta bomba en las manos, va a explotar, vamos a resolver. Si usted pudiera tomar 2 o 3 decisiones para mejorar el sistema de salud de República Dominicana, ¿cuáles serían esas 3 medidas? Wow. El que me conoce sabe. Lo primero, por decreto presidencial, chequeo anual de rutina a todos los pacientes adultos. Después de los 18 años, usted todos los años tiene que hacerse un chequeo y atrás de su cédula ponerle un tiquecito. Si no se lo hizo, está preso, no puede usar el banco. Ese sería el primero. Luego, incentivar estilos de vida saludables, que creo que ahí ya incluso el ayuntamiento tiene unos años haciendo buen trabajo con los programas públicos de ejercicio en los parques. Eso es interesantísimo. Sí. Y luego tratar de devolverle a la población que coma saludable, que coma natural. Sembrar quizás en las plazoletas también árboles frutales, que el paciente, la persona tenga acceso más a precios económicos, una alimentación más natural. Esas serían las 3 cosas básicas. Y mira, hablando de sembrar esos árboles frutales, yo estuve, como dije anteriormente, recientemente en Colombia. Hay tantas cosas que uno debería copiar lo bueno de otros países. La organización de ese país también me dejó impactada. Y algo que me marcó es que ellos prohíben el llevarle flores a los muertos al cementerio, porque eso con el tiempo trae bacterias, enfermedades, las flores cuando ya se mueren. Entonces ellos lo que hacen es específicamente en Bogotá, fallece un familiar, tú siembras un árbol. Wow. Y hay una cadena de árboles desde donde inicia y es todo en el centro, como en la marginal, lo que divide la principal de la marginal, ese muro en el medio lleno de árboles con plaquitas con los nombres de los difuntos y ese es, tú perdiste una vida, pero estás sembrando una vida. Wow, qué Es hermoso. hermoso. ¿Por qué no copiamos eso también? Deberíamos, definitivamente. Y si son de frutas, mejor. Comida gratis en el Así mirador. es. Bueno, hablando de los recursos, los centros públicos y privados, y que no todo el mundo, no tanto por el dinero, sino también por el tiempo. Hay muchas personas que ponen en pausa la salud porque el trabajo, los hijos, responsabilidades no le permiten ir a las clínicas u hospitales. Entonces, ¿qué puede hacer una persona para proteger su salud? ¿Qué cambio debe priorizar? ¿Qué hábitos debe empezar a hacer, ya que no tienes ese tiempo de poder visitar a un médico? Yo siempre digo, aunque tú no logres nada, haz la tarea. 30 minutos de ejercicio, 5 días a la semana, y es usted darle 3 vueltas a su casa o a su barrio, a su calle. Si hay un parquecito, no tienes que ir necesariamente a un gimnasio a hacer ejercicio. Además que estás mejor en contacto con la naturaleza. Si hay un parque, eso te ayuda hasta para la salud mental. 30 minutos, 5 días de la semana. Luego de eso, disminuir el consumo de azúcar y de productos embotellados. Todo lo que venga en fundita, bolsita, cajita, paquetico, no entra a mi casa ni a mi cuerpo. Y luego dormir bien, tratar de dormir 6 a 8 horas, que es el ideal. Con eso hacemos grandes cambios en nuestra salud y en nuestro estilo de vida. Las 8 horas que yo camino en el trabajo cuentan como ejercicio. No. Pero a mí me encanta su cara. Mira, doctora, mira. No. Claro, porque ¿qué pasa cuando tú caminas en el trabajo? Aunque, ojo, cualquier forma de ejercicio es buena, cualquier forma de movimiento es buena, porque todo lo que se queda posado, como dicen los viejos, se abomba. Entonces, así mismo en nuestro cuerpo, la sangre, al final en las piernas, se nos quedan líquidos cuando estamos mucho tiempo sentados. Y se supone que por cada 4 horas que estemos sentados deberíamos estar haciendo entre 5 y 10 minutos de ejercicio caminando, por lo menos caminando. Eso es en teoría. Hay otras literaturas que proponen un poquito más, pero la hace. Entonces, no está mal, ¿eh? No es de que no camines en el trabajo, que te va a morir. No,
Pero hay que tratar de ponerse unos tenis, ponerse en el mood, voy a hacer ejercicio, porque se liberan una serie de neurotransmisores en nuestro cerebro que te aportan bienestar. Cuando tú estás en el trabajo, regularmente tú lo estás haciendo bajo estrés. Y se realizó hace muchos años un estudio muy chiquito, muy mal hecho, con mucho sesgo, Ujú. pero en ese estudio, de una u otra forma, se vio que las personas que hacían actividad más intensa física durante el trabajo, pues tenían más riesgo de hipertensión y de arritmias cardíacas. Eso no quiere decir, y mira que te digo que es un estudio chiquito, mal hecho y con mucho sesgo, pero fue lo que se documentó en el estudio. Entonces, no es descabellado de que el cortisol, lo que ahora todo el mundo habla, cuando estamos sometidos a estrés que aumenta, puede tener algún tipo de efecto. Entonces, tenemos que hacer actividades que vayan a contrarrestar los efectos de ese cortisol que tanto hablamos hoy en día, y es precisamente poniéndose los tenis, cogiendo para el parque más cercano. Y mira que yo me ponía unos tenis deportivos para ir a trabajar. Bueno, Para tienes mezclar. una parte del mood. Sí, sí. Wow. Ahí hay una parte. Bien. Sabemos que muchas personas van al médico, que digamos que una vez al año. Aunque decir muchas personas ya sería, digo, Algunos. o sea, algunos, digamos, ¿Qué algunos. por ciento, doctora, va de los 10 millones de habitantes, casi 11 ya? Ahí no tenemos estadística, pero yo te puedo decir que de mi consulta la mayoría. Ya yo estoy en un momento de mi vida que yo le digo a los pacientes, esta doctora tiene que dormir tranquila, aquí todo el mundo tiene que chequearse todos los Sí. años. Y cuando veo que duran 2 años sin venir, ¿qué? ¿Tú no has ido? ¿No te viste en la Es- consulta? Pero ese soy yo. Sí, sí, Bien. sí. Porque la pandemia a los médicos nos demostró que no estamos tan preparados para curar muchas enfermedades, y eso fue a nivel mundial. Fue una catástrofe. Los europeos, los canadienses, el africano, el americano y nosotros los caribeños, nadie se ponía de acuerdo en el tratamiento del COVID. Ustedes lo vivieron, lo que nosotros Claro. vivimos a diario, con muchas otras guías médicas, de que los europeos dicen que eso se maneja así, pero los canadienses dicen que se maneja así. Las diferentes Entonces, vacunas. y hay tantas vertientes en la medicina, porque la medicina es una de las ciencias más inexactas. Yo como médico te puedo decir a ti, tú tienes prediabetes, pero el que se leyó la guía canadiense te dice, no, lo que tú tienes es diabetes. Entonces, a veces divergen mucho y por eso muchos pacientes se desmotivan. Pero si nosotros logramos hacer una prevención de las enfermedades, la historia pudiera cambiar. Bien. Entonces, una persona que se haga su consulta anual, lógicamente, si ese chequeo es exitoso, el doctor va a poder detectar temas de colesterol, hipertensión, va a poder detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad o posible enfermedad y erradicarla. Pero ¿qué sucede? Vemos también que ahora se venden unos paquetes que vienen con todo, te chequean hasta la uña. Pero, ¿qué tan viable es eso? O sea, ¿qué tan positivo es una persona? O sea, ¿de qué forma se debería organizar una consulta? Porque existen personas que dicen, bueno, yo tengo dinero y yo voy a hacer un paquete que me meten dentro de una, ¿cómo se llama esto? Una máquina. Una máquina, me revisan completo y van a saber si yo tengo algo. Y existen otras que no saben por dónde empezar. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Mira, cuando no tenemos un plan estratégico organizado, pues eso puede aumentar muchos los costos en salud. Si tú tienes el dinero, que Dios te lo bendiga, Amén. a lo que tú Amén. quieras. Pero muchas personas, aún teniendo el dinero, no quieren gastarlo en su salud. Entonces, esos escáneres muy chulos aportan mucha información, y hoy en día con la inteligencia artificial, pues apoyan también muchísimas enfermedades y en prevención. Pero lo ideal, lo básico, lo que hacemos, por ejemplo, los médicos internistas en las consultas, una buena historia clínica, saber qué tú haces, qué tú no haces con tu vida, tus antecedentes familiares, tu historial de que si has tenido enfermedades en el pasado también, cirugías, todas esas cosas. Y luego las manos, ese chequeo de yo tocar cómo está tu abdomen, auscultar tu corazón, cómo suena tu corazón, cómo suenan tus pulmones. Y partiendo de eso, del conversatorio y de ese examen físico que yo hice con mis manos, pues entonces diseñar un plan de acción y ver exactamente los estudios que serían pertinentes. Y todos los años las personas deberían chequearse, primero con analíticas, cómo está su colesterol, cómo está su azúcar, si hay riesgo de diabetes o de prediabetes, de todas las enfermedades crónicas prevenibles, cómo está el ácido úrico, sus vitaminas, vitamina D, vitamina B, que nos hablan de manera indirecta incluso de en qué condición está mi estómago, sin tener que hacer a priori una endoscopía.
tecnología, pues aporta bastante información. Y luego de ahí, los estudios de imágenes. Yo ver estructuralmente cómo está mi corazón, yo ver funcionalmente cómo está mi corazón con una prueba de esfuerzo, si tengo riesgo de que alguna de mis arterias estén tapadas, un Doppler carotidio, que eso también nos orienta con el colesterol, de si tú tienes riesgo de tener eventos cardio o cerebrovasculares, Sí. pues son como las principales intervenciones que todos los años, todas las personas que están vivas deberían Debe hacer. hacerse. Y me encanta esa comparación, doctora, de el tacto, de usted hacer un chequeo mediante sus manos, sus sentidos, su oído, con las máquinas de escáner y demás, que es algo que yo siempre he dicho, que es lo único que todavía la tecnología no ha podido lograr y dudo en mi vida que lo logre, que es la parte humana, Claro. la parte de poder sentir. Aparte de esas maquinarias y el estudio que realizamos, bueno, realiza usted directamente como doctora, físicamente, hablando de nuevos tratamientos, existen tratamientos modernos que ya han llegado para mejorar y controlar el cuerpo humano. ¿Qué avances recientemente han cambiado en la medicina interna que es accesible para la mayoría de los pacientes? Mira, como avances accesibles no hay mucho, pero hoy en día con la inteligencia artificial, pues tenemos muchas oportunidades de que el paciente tenga un control quizás más riguroso. En días pasados me llegó a la consulta un paciente que yo tenía como 6 años sin ver y él agarró su laptop, su celular, hizo un resumen de todo lo que yo le había dicho y he hecho en años anteriores y me lo entregó en una hoja. Para mí eso fue una gran cosa porque puede ayudar incluso al paciente a organizar y entender que, mira, en el año 75 la doctora te vio que tú Sí. tenías tal cosa, chequéate. Y que le puede orientar y recordar quizás esas cosas de sus evaluaciones anuales. Eso me parece que es un gran avance que ha traído la inteligencia artificial para los pacientes, pero a nivel de tecnología, de pruebas tecnológicas, no. Ahora, tenemos sí, por ejemplo, para los pacientes diabéticos y hablando de medicina más específica, más personalizada, pues tenemos los monitoreos continuos de glucosa, que antes la gente tenía que hacerse un pinchazo todos los días. Ahora tú te pegas un botoncito aquí en tu brazo Sí. y con el celular tú vas escaneando, monitorizando cómo va tu azúcar y el paciente puede tener en tiempo real en su celular cómo están sus niveles de azúcar. Eso es un gran avance y ya hoy en día muchos de esos aparatitos los venden a precios relativamente económicos en las farmacias. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Ujú. ¿Qué tan accesible? Porque de verdad en el mundo donde me rodeo, yo veo a muchísimas personas con el aparatito. Dentro de mi familia hay personas con el aparatito, pero no he tenido la confianza de preguntarle qué tan accesible es. Es relativamente accesible. Dependiendo de la marca hay diferentes precios, pero en sentido general no es tan costoso. Ahora, cuando tú no tienes el pasaje para comer arroz, habichuela y carne todos los días, pudiera ser muy, Muy muy, muy costoso. costoso. Perfecto. Ujú. Sí. El mejor tratamiento, según las guías médicas, no siempre coincide con lo que el paciente puede sostener en la vida real. ¿Cómo decide entre lo ideal y lo posible sin frustrar a un paciente y comprometer su salud? Ay, Dios mío, esa es la realidad de nosotros todos los días. Sí. Esa es la realidad, porque a veces tú dices, ay, este paciente aplica para este fármaco, pero la dosis cuesta $2,000 cada 3 Sí. meses. ¿Cómo lo hacemos? Y ese es el sueldo del año del muchacho. Entonces, es complicado. Es quizás, y es uno de los menesteres y de lo que dice el criterio médico que nosotros tenemos que hacer, es tratar de hacer el mejor bien y que sea accesible para el paciente. Hay opciones, siempre van a haber opciones. Quizás no la mejor, quizás con lo que tenemos ahora no va a ser el 100%, pero podemos indicar cócteles de fármacos, por ejemplo, en el caso específico ya de enfermedades, que ayuden a ese paciente a que de una u otra forma, aunque no tenga el del mundo ideal, pues que tenga algo que le ayude a mejorar su calidad y su estilo de vida o su enfermedad o manejar el curso de la enfermedad. Eso lo vemos mucho sobre todo en pacientes que tienen enfermedades como la falla cardíaca, los pacientes con cáncer donde los medicamentos son de muy alto costo y en ocasiones no le podemos dar el que necesitan, incluso no solo porque el paciente no pueda comprarlo. Hay personas que tienen dinero para comprar sus medicamentos, pero no lo tenemos en el país. Entonces tenemos que buscar la manera de con lo que tenemos a mano hacer lo mejor que podamos. Así es. Wow. Esa parte me tocó un poco porque pienso
en una persona que tal vez vive en una zona marginada Ujú. y por no cuidarse, por el simple hecho de vivir una vida descontrolada con su alimentación, con lo que toma, automedicándose, puede, puede no, llegan a un punto en donde cuando le dicen que la solución es esa, dicen mejor morirme. Sí. Es lamentable. Hoy estamos viendo más hígado graso. Mucha gente que me dijeron que tengo hígado graso. Y muchos jóvenes también con problemas renales. Muy preocupante. Me he tocado pasar por emergencias y veo mucha gente joven. Y me pregunto por qué. Y aparte de esa pregunta, de entender el por qué, qué enfermedades usted está viendo que en los últimos 10 años han ido en aumento, que antes usted decía, pero esto no era algo tan común. Mira, antes, por ejemplo, la hipertensión era cosa de viejo. Antes tuve de que un muchachito, a menos que no viniera con un problema, Sí, ¿verdad? Una malformación cardíaca, algo congénito, genético, un problema renal de base, pues tú no veías en gente de menos de 40 años hipertensión. Era raro, muy raro, pero cada vez estamos viendo más en gente joven y tiene que ver mucho con el estilo de vida. Estamos viviendo muy rápido, definitivamente. Igual que la diabetes, a no ser que fueran trastornos inmunológicos o ya diabetes específicas que ocurren en edades tempranas, ver una diabetes tipo 2, que es regularmente a la que le ocurre a las personas cuando están más en sobrepeso o sí, que han tenido estilo de vida poco saludable a lo largo de su vida, pues era difícil. Y hoy en día vemos que a los 20, 30 años, 40 años, ya muchos pacientes vienen con todas estas complicaciones, incluyendo el hígado graso. Y eso está muy relacionado con lo que hemos venido hablando a lo largo de este podcast, que la gente, los seres humanos, gracias a los avances de la tecnología, sí. pues ya no estamos viviendo estilos de vida naturales. Antes para tú trasladarte a cualquier lugar, tú tenías que caminar no sé cuántos kilómetros, montarte en un caballo, cruzar 3 ríos. Ahora no, ahora la gente se monta en su carro para ir al supermercado que le queda a 2 cuadras. Gracias, papá Entonces, Dios. todo eso va sacándonos factura. Y es verdad lo que yo también decía al principio, ahora vivimos más que lo que vivieron nuestros abuelos, que tenían estilos de vida quizá un poquito más saludables, caminaban más. ¿Qué está pasando? Sí. Antes, hasta el tabaco que fumaban era directo de la mata. Ahora fumamos con tantas capas de pegamento, de Sí, insecticida, de no sé qué, que es lo que nos produce cáncer. No es el tabaco en sí, es todo lo que se quema, toda la combustión de todos esos químicos cuando fumamos. Precisamente lo mismo, no hacemos ejercicio, estamos ya que para todo, un Uber, el metro, no sé qué. Deberíamos volver a estilos de vida naturales. Definitivamente esa sería la clave para que cambie, empiece a cambiar el curso de muchas enfermedades. bien. Y hablando de estilo de vida natural, quiero que hablemos del ayuno intermitente. Ujú. El ayuno intermitente se ha vuelto muy popular. Algunos dicen que es milagroso, otros dicen que es peligroso. Pero según la evidencia y lo que desde mi punto de vista yo experimenté con el ayuno fueron cosas positivas. Entonces, en su práctica, ¿a quién esto le puede funcionar? Eso es buenísimo. Todo el mundo anda haciendo ayuno intermitente y no todo el mundo sabe si está apto. Yo en los últimos años he tenido pacientes en intensivos por ayuno intermitente, porque tú tienes que conocer para eso cómo está tu cuerpo, cómo está tu azúcar. Tú te puedes meter, si tú estás debutando con una diabetes, en alguna complicación aguda de la diabetes por tantas horas de ayuno. Entonces, no es para todo el mundo. Si tú sabes cómo están tus números, que tu insulina, que tu azúcar, que tu hemoglobina glucosilada está bien, que tu tiroides está bien, pues lo puedes hacer. Y hay personas que dependiendo de su metabolismo le va bastante Bastante bien, se bien. sienten más ligeros y hay evidencia científica alrededor del ayuno intermitente de que es favorable. Pero para eso tú tienes que saber en qué condición está tu cuerpo, porque si estás descompensado con tantas horas de ayuno, empieza tu cuerpo literalmente a autodestruirse, a consumir las proteínas de tu músculo. Entonces, las personas que no tienen músculo, que su cuerpo empieza a consumir su músculo, tienen riesgo de enfermedades importantes o que una enfermedad que es simple se comporte mal, solo por lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida del músculo, y es una de las cosas más importantes que puede causar un ayuno intermitente mal llevado, definitivamente. Wow, qué interesante. Hay que Entonces, conocer cómo está nuestro cuerpo. antes de entrar al ayuno, Ujú. lo importante sería saber cómo estoy
Y en personas que están bien y hacen el ayuno, ¿usted ha visto unos cambios significativos positivos? Sí, totalmente. ¿Qué pasa con el ayuno? Que tú vas a estar tantas horas como tú elijas como es tu ayuno y eso puede disminuir el aporte calórico. Pero no es para que después que tú hiciste 16 horas de ayuno, te vayas a cenar como que tú estás en Navidad. Sí, Porque también eso es uno de los errores comunes que la gente hace o sí. tiene, que hice tantas horas de ayuno y en la noche yo voy a comer La otra arroz, comida. fritura, no sé qué cuánto. Y entonces acaba comiendo mal. Se supone que vas a romper el ayuno, pero tu próxima comida va a ser algo equilibrado, rico en proteínas y carbohidratos que sean saludables. Bueno, vamos a entrar en un tema que va a inflar corazones o lo va a romper. Me encanta la polémica. Ay, Vamos a ver, vamos a hablar de los detox y los productos naturales, doctora. Ay, Dios mío. La idea de desintoxicar el cuerpo es algo que está muy popular en estos días, aún sabiendo que ya el organismo tiene su propio sistema de desintoxicar y que no es necesario. Entonces, ¿existe evidencia real detrás de los detox y suplementos naturales? ¿Estamos enfrente de un mito que se ha vendido muy bien o de una realidad? Y pongo el ejemplo más importante que vimos todos recientemente, que fue la moringa, donde todo el mundo decidió tomarse un tecito porque eso era lo que iba a mejorar sin ninguna evidencia médica detrás de esto. Ahí tú tocaste varios puntos. Lo primero es, yo le digo siempre a los pacientes, bromeando, que cada vez que me hablan de detox, tú estás haciendo blasfemia. Eso para mí es blasfemia, ujú. porque tú estás diciendo que papá Dios hizo un disparate. Claro. Para que él te puso un hígado, 2 riñones, un vaso y un reguero de cosas y de células en tu organismo que están hechos para desintoxicarte. ¿Para qué te puso el sueño? Para reparar tu cerebro. ¿Para qué te puso eso? Porque si fuera así, si tú necesitaras tomarte un jugo milagroso, papá Dios se ahorra el hígado, 2 riñones y te pone que te beba un vaso de jugo verde todos los días. ¿Verdad? Y tuviéramos otra vez la mata de jugo verde. No, señores, el detox, no hay nada en la evidencia científica que demuestre que tomarte un jugo con una ramita de apio, 2 manzanas verdes, nada de eso está Un chin demostrado. de piña. Por el contrario, lo que ha demostrado, claro, es una forma de quizás tú que no te gustan las verduras, las frutas, de consumir esa dosis. Pero, como yo le digo a los pacientes siempre, pon todo eso que tú pones en un vaso, ponlo en un plato y cómetelo. No lo licúes y te lo bebas, porque también, además de que estamos metiendo toda la carga de azúcar que de por sí tienen todos esos vegetales o frutas que utilizamos a la hora de hacer alguna de estas bebidas, estamos perdiendo, porque la mayoría de las personas lo cuelan, la fibra y las cosas importantes que te aportan esas verduras o frutas. Entonces, lo mejor sería que lo comiéramos, no beberlo, y te va a saciar más. Hagan el ejercicio. Cuando vayan a hacer un jugo detox, pónganlo todo en un plato, un poquito de sal y vinagre, y después me dicen qué tal. Y el otro punto que tú tocas es eso de los nutracéuticos, eso de la moringa y de todas estas hierbas. En la literatura médica no hay evidencia de cuál es específicamente la dosis, la parte de la matica que tú tienes que hervir, cuánto tiempo tienes que hervirlo, si lo tienes que hervir o es mejor ponerlo a reposar en agua. La gente no maneja eso. Hay algunas personas que se dedican a la herbolaria que pueden tener nociones, pero como no se pueden hacer estudios experimentales en humanos y un té en un ratoncito, quizás tú no vas a tener un cambio Una- importante, un efecto importante en su salud, pues entonces no están totalmente estudiados. Cuando vino esa moda de la moringa, muchas personas murieron de falla hepática porque ponían horas y días Su a matica de hervir la moringa a hervir. matica. Ahí, A entonces, sol y sereno. claro, entonces todos esos nutrientes y todos esos tóxicos en una taza. Entonces muchas personas acabaron muy enfermas y las personas más viejitas, quizás si ustedes le preguntan a sus abuelos, a sus bisabuelos, antes se utilizaban unas matas que eran la tuatúa, la Juana la Blanca, La no recuerdo. sé qué, que producían mucho daño hepático y renal. Muchas personas morían por esto, por estar tomando esas infusiones sin saber qué es lo que tengo que infusionar. Si es la hoja, si es la flor, si es la rama, cuánto tiempo, la dejo en reposo, la hiervo, la pongo en agua caliente. Todas esas son cosas que pueden modificar el liberar productos benéficos de esa planta o tóxicos. Entonces, al final yo me estoy tomando una taza de veneno. Bueno, yo creo que rompimos más que lo que latieron.
rompieron más corazones con la Sí, pero información. aparte de los jugo detox, hay algo que también está muy de moda ahora, que son los sueros. También. No sé qué tan positivos puedan ser los sueros. He visto que le ponen como diferentes nombres. Este es para el hígado, este es para la piel, este es... O sea, esos sueros realmente funcionan, son positivos, ya que tengo entendido que cuando una persona consume una pastilla, aproximadamente un 40%, no tengo el porcentaje exacto, se pierde, lógicamente, en el proceso de la digestión y lo que sobra va a tu cuerpo. Pero cuando te colocan el suero de manera directa, va directamente a la sangre y seguramente, según lo que dicen, el impacto que tú sientes en tu cuerpo es inmediato. Entonces, ¿eso qué tan? Pues cuando tú te lo inyectas o te lo bebes, no hay mucha diferencia. Cambia el momento en que te hago efecto por la absorción del fármaco, que quizás endovenoso hace más efecto que oral porque actúa un poquito más rápido. Pero al final todos los fármacos, todas las cosas que tú entras al cuerpo pasan por el hígado, donde hay un proceso que se llama el mecanismo del primer paso, donde el hígado, que es la gran farmacia del cuerpo, desdobla la mayoría de las sustancias. Eso incluye alimentos que llegan a nuestro organismo, los desdobla para que los podamos utilizar. Entonces, como tú dices, hay un porcentaje importante, dependiendo de la molécula, que se van a perder en ese mecanismo del primer paso. Por eso es que los medicamentos tienen miligramos específicos. Eso no quiere decir que si tú te vas a consumir un medicamento de 100 miligramos, al final te están llegando 100, te están llegando quizás 60, 70 miligramos a tu sangre y de una molécula ya convertida en otra forma, que ese trabajo lo hace el hígado. Eso es bioquímica profunda, Sí. en un segundo. Entonces, esos sueros, más allá de ofrecer un beneficio diferente a la hidratación, que eso es lo que hacen, y quizás en algunos pacientes como los corredores, que luego de un maratón pueden tener carencias Sí, de electrolitos, básicamente, sí, pues puede mejorar. Pero más allá no hay nada de evidencia científica científica. de que ninguno de esos sueros, cócteles, hay uno muy famoso, yo incluso me aculpo Cóctel de porque Myers, creo que el le dicen. cóctel de Meyers, Sí. que yo a algunos amigos corredores le digo, bueno, vamos a ponértelo para que rinda un ching antes de la carrera. Pero eso es más que nada hidratación y reponer electrolitos, que como yo bromeo con los pacientes, con que tú te tomes un vaso de agua y 2 jugos de China, ya lo Lo tienes. O sea recuperas. que O sea, me he dado cuenta que en toda la conversación usted ha mencionado el hígado en muchas oportunidades. Entonces, las personas que consumen mucho alcohol no saben que están dañando posiblemente un órgano que es esencial para tu vivir. su farmacia. Su farmacia, porque Ujú, todo va al hígado. ujú. Su Todo pasa por el laboratorio, hígado. todo. El hígado es muy complejo. Hay tantas cosas ahí, tantos citocromos que son los que se encargan de metabolizar y de hacer que nosotros podamos utilizar todo lo que consumimos. Todo eso pasa por el hígado. Wow. Ujú.